Padre le bendiga, soy Eduardo Méndez. Dice en Génesis capítulo 17, versículo 21. Y se lee con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. El tema es Año Nuevo en Victoria. Es muy común la superstición en los no conversos cada vez que termina y empieza un año nuevo. El color amarillo de la ropa interior, algunas monedas de cierto valor en un vaso, una vela de tal color, darle la vuelta a la manzana del barrio con una maleta, entre otras. Para que los creyentes, para nosotros los creyentes, ¿cómo logramos terminar y empezar un año en victoria? Veamos a continuación. Evaluando el año que terminó. ¿Cómo fue que logré? ¿Qué faltó por lograr? ¿Qué metas y objetivos se alcanzaron? ¿Cuáles quedaron pendientes que podamos mejorar? ¿Por qué no fue mejor? ¿Por qué no se consiguieron algunas cosas? ¿En qué fallé y me equivoqué? ¿Cuáles fueron los errores que cometí? ¿Qué se dejó de hacer? Nota, estas preguntas nos pueden ayudar a realizar una buena evaluación del año que terminó y al mismo tiempo nos da una buena base para iniciar el otro que estamos. Igualmente servirá como termómetro para saber qué tan bien, regular o mal nos fue durante todo el año y nos ayudará para no volver a cometer los mismos errores y equivocaciones del pasado, como también mejorar algunas o muchas cosas que no nos favorecieron, pero sobre todo para ser prudentes, sabios e inteligentes. Trazando nuevas metas. Dice Filipenses capítulo 3, del versículo 12 hasta el 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para que fui también hecho por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De hecho, fueron muchas las cosas que Pablo ya había logrado, conseguido, alcanzado, conquistado, y sin embargo se proyectaba hacia adelante para nuevos retos, alcance, etc. Cuando termina un viaje misionero, planeaba, proyectaba el otro, realizando así varios viajes misioneros.
El primero fue en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. El segundo, en Hechos 15, del 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido, el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. El tercero, en el capítulo 19 de Hechos, del 1 al 41. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen al que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero
endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, y hacía 2 milagros hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio por todos los que habitaban en Efesio, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, de los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efesio, sino que en casi toda Asia, ha
apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. No son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar de su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por estos de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Iniciando el año sin resentimientos. Qué bueno sería que podamos terminar y empezar el año sin resentimientos y sin rencores, perdonando y olvidando,
se hace necesario perdonarse a sí mismo. ¿Cuántas personas, inclusive creyentes, se sienten y se creen culpables de sus infortunios, fracasos debido a sus equivocaciones y errores? ¿Cuántas personas, inclusive creyentes, se sienten y se creen culpables del mal que le han causado a los demás, como vivieron los hermanos de José en Génesis capítulo 50, del versículo 15 hasta el 21? Y tú, ¿verdad, José? Repito, Génesis 50, del 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrezca José y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tus padres. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas no lo encaminó, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. También perdonad a los demás que nos han ofendido y causado daño, como lo hizo José con su hermano en Génesis capítulo 45. 45:11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Jacob y Esaú. Génesis 33, del 1 al 20. Pablo y Juan Marcos, Colosenses 3, 10 y 2 Timoteo 4, 11. El ejemplo más significativo del perdón de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando dijo a los que lo crucificaron: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Ya no más martirio, pudiendo uno mismo perdonarse, perdonar y pedir perdón a Dios y a los hombres. Primera de Juan 1, 9 y Primera de Samuel 25, del 1 al 44. El perdón no es una opción cuando quiera o sienta, sino una decisión. Además, del perdón debemos y tenemos que olvidar por el bienestar
nuestro y sanidad del alma como lo hizo José. Estos versículos los pueden apuntar y leerlos después. Génesis 41 de 51 a 52. Job 9:27. Israel. Isaías 43 del 18 al 19. Pablo 2 Corintios 5:17. Filipenses 3:13. Hasta el mismo Dios perdona y olvida para siempre. Isaías capítulo 43, versículos 22 y 25, Jeremías 31, 34, Miqueas 7, 18. No caigamos en la ignorancia de muchos cuando dice, lo perdono pero no olvido. El daño se lo están haciendo ellos mismos y es por eso que no son felices y se amargan la vida porque no están dispuestos a dar el brazo a torcer, perdonando y olvidando. Por eso David decidió caer en las manos del Dios misericordioso que cae en las manos del hombre que es duro de corazón. Segunda de Samuel 24, del 12 al 17, Crónica 21, del 9 al 19, haciendo todo lo posible por salir de la deuda. Muchas veces terminamos el año endeudado y en vez de ir pagando a medida que podamos para iniciar el año nuevo sin saldo pendiente, seguimos endeudándonos. La palabra de Dios, la Biblia, es clara en enseñarnos la importancia de pagar lo que debemos. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, Salmo 37, 21, Romanos 13, 7 al 8. No hay cosa más desagradable para un cristiano que ser calificado por la sociedad como el mala paga. Además, las Santas Escrituras son claras cuando dicen, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Salmo 37, 21. Salmo 112, del 5 al 9. Sigan apuntando a cuando puedan leer. Pecado no es fiar, prestar, etcétera, sino no pagar. A pagar se dijo, incluyendo a Dios en nuestros planes y proyectos. Muchas veces somos buenos para planear, proyectarnos, trazando metas, objetivos, soñar, desear y mucho más, pero somos malos para involucrar e incluir al Señor nuestro Dios en nuestros planes, proyectos, sueños. No es correcta esa actitud, sobre todo porque sin Él no podemos lograrlo. Nada podemos hacer como Jesucristo mismo y Pablo lo enseñaron en Juan capítulo 15, del 1 al 17, Filipenses 4:13. Aún hasta en los casos insignificantes debemos tener en cuenta a Dios en todo, como el apóstol Pablo también lo hacía en Hechos 18:21, Romanos 1:10, 1 Corintios 16:7, judíos creyentes, Hebreos 6, del 1 al 3, Santiago 4, del 13 al 17, el apóstol Pedro, 1 de Pedro 3:17. Si tenemos en cuenta estos consejos bíblicos aprendidos en esta primera parte, iniciaremos siempre un año nuevo en victoria, éxito y bendición. Dios les bendiga. Adiós.